te voy a mostrar cómo una neurona puede aprender utilizando el método, algo del método backpropagation. En este caso voy a hacer que aprenda el valor 0.5 y con las entradas de 1 menos 1 y 0.4, 0.5, estos son valores aleatorios. Entonces corremos y miren que los pesos finales fueron estos y el valor de la salida es este, que es muy cercano a 0.5 que tiene que aprender. Esto debido a la configuración del error que yo quiero acercar. Voy a decirle que aprende el valor de 1, o sea que la salida aprendería 1. Miramos cómo correría. A continuación voy a explicar cómo se hizo para trabajar este algoritmo. Entonces mire que para aprender el 1 los valores finales es 0.989 y estas son las salidas, y los pesos finales serían este 2.7504 y menos 1.8450. entonces mire que estos valores, y voy a explicar el proceso cómo se hace para aprender. Aquí estamos utilizando la función sigmoid. Entonces voy a explicar esto como viene. Entonces lo primero es tenemos una red neuronal. Yo voy a utilizar solamente una neurona y voy a configurarla. Entonces las neuronas tienen entradas que están aquí, tienen una función de activación. Se puede utilizar la función escalón como la que utilizamos en el perceptrón, pero en este caso voy a utilizar la función sigmoid, y tiene unas salidas. Adicionalmente tiene unas entradas y unos pesos, que sería una neurona, y esto será lo que vamos a codificar en Java. Esta es la función sigmoide, que tiene esta característica que es 1 sobre 1 más e sobre ap, donde a es la sumatoria de las entradas por los pesos. Eso entra en la función, y p es la forma de la función. En este caso nosotros vamos a trabajar con 1 en esta forma para que nos vea así. Entonces si vemos esta función, ella en 0 tiende a 0.5, da 0.5, y en valores mayores que 0 en x da muy próximos a 1, o sea que viene 0.6, 7, 8, muy próximos a 1, y en valores negativos va bajando de 0.5 y tiende a 0. Entonces miremos un ejemplo aquí de la función sigmoide. Vamos a colocar todo esto en comentario. Pues el código fuente sí le voy a dar oportunidad para que lo copien. Entonces miremos la función sigmoide, ya les muestro cómo se fabricó. Entonces mire que si la función sigmoide le colocamos 0, ella va a arrojar un valor de 0.5, lo que estamos viendo aquí en la gráfica, que en 0 vale 0.5. Pero vamos a colocarle un valor, por decir algo, 10. Entonces mire lo que ella arroja, un valor de cercano a 9, o sea que para estos de acá 0.9, o sea valor cercano a 1. Damos un valor más grande, va a ser mucho más próximo a 1. ¿Sí? Ahora, para los valores pequeños, o sea negativos, colocar un menos 1, y vemos qué pasa con menos 1. Entonces mire que ya se acerca por aquí a 0.2 bajando. Vamos a colocarle un valor mucho más lejano, el 0, y mire que se acerca a 0 aquí en este. Entonces esa es la función sigmoide. Miramos cómo se implementa esta función. Pues yo la tengo aquí como una clase, como es que está procesando. Entonces la función sigmoide, como muestro acá, la función sigmoide tiene esta configuración. Miren aquí. Entonces acá, una clase sigmoide, declaro el valor de e y de p,
Y en el constructor de la clase lo que hago es declarar el mat.e, que como dice acá, 2. el valor. Entonces miren que aquí declaro el mat.e, estaba buscando cuál era el valor de este mat. De este E, que es 2.7183 aproximadamente. Entonces Java lo tiene en su configuración y P le pongo 1. Entonces aquí cuando se declara función digo 1 sobre paréntesis 1 más mat.pau elevado a la E menos A sobre P. Entonces miren que aquí está, simplemente es que pues, copien el código fuente de aquí y lo implemento. Entonces acá en la principal lo que estoy haciendo es llamando la función y la declaro acá. La estoy declarando sigmoide, la estoy declarando aquí en el programa principal. Y entonces por eso puedo comprobar lo que dice la función. Entonces ya tengo una comprobación de la función sigmoide y vamos ahora con lo siguiente. Entonces aquí se va a buscar cómo es que está la aquí. Eso. Bueno, entonces mire que para entrar la sigmoide, la vamos a entrar en la sumatoria de los pesos de las entradas por los pesos. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí está la función sigmoide otra vez. Entonces, ahora la neurona, ¿de qué consta la neurona? Tiene las entradas que son vector, los pesos que son vector, las salidas y la función sigmoide. También tiene la función importante de activación, llena salidas y get salidas. Entonces mire, aquí solamente estamos configurando una neurona y este procedimiento, pues digamos, principal de la neurona. Tiene una activación que es la suma, y aquí yo digo que para E igual a 0 hasta que sea menor que las entradas, punto y coma más y la voy recorriendo y digo suma más igual a las entradas por los pesos. Miren que cuando termino el for ya tengo el valor de esta fórmula que les decía aquí y se la paso a la función sigmoide, y ese sería el resultado de la activación de la neurona. Mire que como esta depende de las entradas y los pesos, pues lo que hay que entrenar es los pesos. Vamos a ver cómo se hace el entrenamiento. El entrenamiento lo estoy haciendo solo en una sola neurona, pero utilizando el algoritmo de backpropagation. El backpropagation funciona de la siguiente manera: se calcula el error aquí en la salida, se ajustan los pesos, se calcula el error acá y luego se ajustan los pesos aquí. Entonces la propagación viene así: error ajuste, pero el error se va, como su nombre lo dice, propagando hacia atrás. Entonces mire que el error lo calculamos así: EK es igual a TK, que es la salida que yo estoy buscando, con la salida actual por la salida actual por 1 menos OK. Esta es una función que ya viene derivada en unas operaciones complejas, y este es el resultado. Miremoslo acá en mi programa. Vamos a activarlo aquí para que ustedes ya lo comprendan. Bueno, mire, mostremos el neurón o la neurona, pues. Mire que consta, ya está. Paso para que lo puedan copiar: la activación, las entradas, los pesos, las salidas, porque puede tener varios, la sigmoide que viene de allá en la clase, y el constructor que le llegan entradas, salidas y el número de salidas. Se iguala a esto y se coloca las salidas y se instancia la sigmoide. Luego la activación que ya vieron. Ojo que aquí hay que llenar las salidas cuando se calcula la activación, y las salidas se llenan simplemente, cada una de las salidas se pone la activación. Esto ya es un procedimiento adicional de ver las salidas,
ver las entradas, ver salidas, ver los pesos y pues uno retorna una activación y retorna las salidas. Miremos entonces acá cómo sería el entrenamiento. Yo digo acá, miren que yo le coloco aquí una entrada, 1 y menos 1, y unos pesos 0.4 y 0.5. Estos son, digamos, pesos aleatorios, y este es el neurón que se declara aquí. Las salidas son 2, va a tener 2 salidas, igual podría ser una. Este es el vector de las salidas y este es el número de salidas. El error que lo pongo en un número porque pues el error va a ser pequeño, y el valor que debe aprender. Pues mire que aquí declaro el neurón con la entrada, los pesos y el número de salidas, y yo digo que el error va a ser menor que 0.01. Con esto ya llamo activación. Esto simplemente de ver salidas lo puedo quitar, porque ver salidas lo que hace es pues mostrar las salidas en un momento dado. Vamos aquí otra vez. Mire cómo va aprendiendo. Aquí está el algoritmo de aprendizaje en su furor. Ahí paró. Mire, estas salidas son el valor ya aprendido. Y estos son los últimos pesos. Esa ver salida lo podemos también colocar al final, pero ahí vamos mirando cómo ya va. Miremos desde el principio cómo va aprendiendo. Mire, así se va aproximando al valor. Acá después de mucho hacer, mire todo lo que ella va haciendo para aproximarse al valor. Ahora, lo primero que hacemos es pues traemos las salidas aquí y miren el error cómo se calcula. Este error que está aquí es el mismo valor que yo tengo o que se tiene acá. Aquí. Este error de aquí, vamos a ver esta fórmula, mírenla bien, el error en el nodo K por la salida que yo busco, por la salida actual, entonces sería miren el error, lo que tiene que aprender menos la salida, lo que está saliendo actualmente, por la salida, por 1 menos la salida actual. Mire que el error el valor que está aprendiendo está solamente aquí. El error pues yo lo coloco acá, también lo imprimo. El error también lo voy imprimiendo. Mire que el error se va disminuyendo. Miren, el error aquí es grande y cuando termina acá el error se va volviendo mucho más pequeño. Mire que aquí lleva un número elevado a la menos, o sea que esto tiene 0.000, o sea tiene 5 ceros adelante y coma 9. Esta es notación ya científica. Entonces mire que aquí el número va mermando el error. Entonces mire, este es el error. A veces lo complicado de aprender esto son las notaciones, porque pues las investigaciones que se hacen siempre las notaciones son complicadas. Entonces lo que estamos calculando es el error acá, y ese error ahora lo vamos a utilizar para calcular los nuevos pesos. Mire que los nuevos pesos es WJ, el nuevo peso es igual al peso actual más el factor de aprendizaje por el error que se calcula en el nodo K por, digamos que esta es la entrada que viene de este nodo, pero como aquí no tenemos en un nodo, yo le puse las entradas que debe aprender. Esa es una variación que se hace, pero en realidad debe ser la entrada que viene de acá en este caso. Entonces mire que aquí está el peso nuevo igual al peso actual más el factor de aprendizaje por el error que se calcula aquí por 1, en este caso 1 de la entrada que él tiene acá, y el otro peso, porque son dos pesos, sería igual al peso, a la posición 1 por pesos más igual a el peso actual más el factor de aprendizaje por el error por
la entrada. En este caso, cuando se tenga la neurona, pues se colocaría la entrada que del otro nodo por -1. Entonces 1 menos 1 son estas entradas de aquí. Bueno, entonces acá imprimo los pesos y aquí termina el for. Mire que ese es el algoritmo que yo lo dejo hasta aquí. Luego, si tuviéramos más nodos, pues se calcularía el error de acá, se calcularía ya lo de las capas internas. Entonces el peso no es igual al peso actual, factor de aprendizaje yo lo pongo en 0.2, hay unos que ponen 0.5, otros ponen 0.5 también, pero pues miremos qué sucede con 0.5. Es válido, pero pues algunos recomiendan valores más bajos para la calidad de aprendizaje. Pues mire que igual dio bueno y se va aproximando. Este es el factor de aprendizaje, o sea, qué tan rápido aprende. Valores muy pequeños pues aprende lento, y valores muy grandes aprende demasiado rápido, o sea que ocurren muchos saltos y puede no aproximarse adecuadamente a los valores. Entonces eso es. Vamos a repasar el código fuente para que ustedes lo puedan. Tenemos el neurón, la neurona, miren lo que tiene. Esto después la vamos a volver para en otra ocasión ya con varias capas. Este es solamente un neurón, pero mire que él concuerda con lo que con esto de acá, que tiene lo que vemos aquí. El neurón tiene sus entradas, sus pesos, su función de activación y su salida. En este caso la función de activación es sigmoide, y lo que le vamos a enseñar a él son valores prácticamente entre 0 y 1, donde 0.5 es el valor intermedio, entre comillas. Vamos a decirle que aprenda 0.5. Me gusta siempre colocar el 0 adelante. Y con el factor de aprendizaje 0.5. Ahí no vayan a confundir el factor de aprendizaje con lo que él aprende. Pues mire que fue muy rápido. Mire que la salida es 0.49, el error ya es muy pequeño y los pesos finales son 0.449 y 0.45. Mire el valor aprendido sería esto, o sea que lo que estamos viendo acá es los pesos que tiene aquí, la entrada que son 2, en este caso abolimos una entrada que le coloca para balancear el perceptor, la red, la función de activación sigmoide, y esa función calculamos los pesos para que la sigmoide aprenda, o pues por medio de los cálculos de los pesos saque ese valor. Entonces vamos a colocar el código ahora sí. Aquí tenemos el neurón, tiene la activación, las entradas, los pesos, las salidas, el sigmoide que ya lo vimos, lo que le entra, los pesos, el número de salidas. Esto se iguala, la salida se configura, el sigmoide también se instancia. Aquí la más importante, que es esta, que es cómo se activa la sumatoria de los pesos por las entradas y se le pasa la función sigmoide, y esa es la salida. Y acá se llenan las salidas. Este ya es código adicional. Este es lo más importante también. Ahora, en la red lo que se hace es, en donde se coge, donde se utiliza, se declara la sigmoide, pero esta la declaro aquí es como para hacer el ejemplo que hice ahora, porque esta no la necesita acá, esta no la necesita. Este era el ejemplo que yo estaba haciendo ahora, porque esta ya está dentro acá del neurón, ¿no? De la neurona. Aquí ya está, el sigmoide ya está aquí, y mire que ya lo instancio acá. Entonces se coloca la red acá, aquí se activa el neurón, que esto ahorita con otra
implementa el error que quiero, el error, el delta. Esta es la más importante porque esta ver salida puede ir afuera, ¿no? Esta ver salida, mire que en realidad el código es muy pequeño porque esta ver salida simplemente es para ver cuánto aprendí acá. Acá coloquémosla acá. Este hay que colocar acá afuera. Es lo último que yo aprendería, sino que la salida sería el valor ya, lo aprendido. ¿Sí? Y eso lo quedaremos viendo los pesos, cómo van evolucionando los pesos y el error. Miremoslo acá. Se declara, bueno, acá es que le entran los pesos, número de salidas, aquí está el vector de salidas, el error te lo pongo en 2 o puede ser cualquier número ahí para, lo importante es que sea menor, mayor o igual que 0.1 para que itere allí, haga la iteración. Aprender lo que debe aprender, esto aprende valores entre 0 y 1, pasando pues, obviamente por 0.5, puedo decirle que aprenda 0.7. Acaba de aprender el valor 0.7, miren, esto es lo que ya acaba de aprender, y estos fueron los últimos pesos para poder aprender ese valor. Este fue el error. Activación, que esta es la que pues nos calcula las salidas. Acá está en el neurón, la activación, muy importante, los pesos por las entradas y se pasa sigmoide, se trae las salidas y se calcula el error como lo explicamos. Aquí imprimo el error y actualizo los pesos con esta pequeña variación aquí, que cada peso se multiplica por su entrada, que es 1 y menos 1. Se imprimen los pesos, cada uno. Ya, también hubiese podido quitar los pesos, pero me pierdo esa evolución. Espero que esta explicación les haya servido para entender un poco, ya con esta función sigmoide, cómo aprende este neurón. Muchas gracias.